Buenos días. Vamos a ver hoy lo que es la diferencia entre psicoterapias tradicionales y lo que es arte terapia. Y para introducirnos vamos a decir lo siguiente. Es válido afirmar que arte terapia es una psicoterapia más. La diferencia es que se trata de una psicoterapia que utiliza como medio el arte en vez de utilizar como medio, por ejemplo, los medicamentos. Esto trae como ventaja que al mezclar el arte con los fundamentos de lo psicoterapéutico podemos llegar obviamente mucho más lejos. ¿Por qué? Bueno, porque el arte trabaja con lo más primitivo del ser humano y lo mismo sucede con las psicoterapias, en mayor o menor medida. Entonces vamos a encontrar una gran complementariedad. Lo que quiero decir es una psicoterapia en sentido amplio, que encuentra su peculiaridad en que utiliza el arte como recurso, siendo este un recurso que todos tenemos disponible para poder sanar o mejorar nuestro desarrollo biopsico y social. Nos permite a su manera utilizar nuestras propias herramientas para organizar, estabilizar, tramitar todo aquello que necesitemos. Yo diría que es algo así como hacer homeopatía con nuestra propia psiquis. ¿En qué se va a diferenciar el arte terapia de una psicoterapia tradicional? Bueno, vamos a intentar, sistematizar lo que es esencial en toda psicoterapia. La persona sufre ciertos padecimientos o presenta trastornos, que obviamente tanto unos como otros van a ser producciones espontáneas complejas. Estas producciones de su psiquismo son llevadas al espacio terapéutico. Después el terapeuta que oficializa y traduce estas dolencias en síntomas de sufrimiento va a empezar a trabajar desde un abordaje. Y este abordaje, desde el momento que nos encontramos en esta situación, hay varias opciones de abordaje. Entre ellas, arte terapia, que no es precisamente una psicoterapia tradicional, pero no por eso es una terapia no válida. Entonces, en la psicoterapia tradicional, el profesional va a poner un marco o un encuadre que suele tener que ver con que el paciente se exprese en primera persona, en el aquí y ahora, o también, ¿no?, que traiga un primera persona, pero allí y antes, como puede ser la primera infancia, recuerdos del pasado que siguen estando siempre presentes y que nunca se terminan de licuar. Va a examinar los síntomas y también otras producciones complejas y espontáneas como lapsus, actos fallidos, sueños, y todas estas como vías de conocimiento de lo que es inconsciente. Cuando digo inconsciente me refiero a eso que no es sabido, aunque opera igualmente, o opera haciéndonos actuar de determinada manera. Otra forma de decirlo sería que se utilizan todo esto que hace el terapeuta se utiliza como vía regia para construcción de nuevas significaciones. Es decir, gracias al análisis se procede a una descomplejización de estas producciones en busca de significados o nuevos significados más soportables o más tolerables para la persona. Además, todo se desarrolla en una relación transferencial actual, cuya evolución va a implicar llegar a ciertas tomas de conciencia que constituyen el proceso terapéutico en construcción con el analista. De hecho, la terapia no es una experiencia cognitiva, no va por ese lado. Es una experiencia actual que tiende a la reminiscencia y a la creación nueva, a la creación inédita, a algo que antes no pensé de esa manera. En arteterapia, el soporte, que se propone y la producción creada parecieran ser del mismo nivel que la palabra emitida en la situación transferencial, por ejemplo, de lo que se llama la cura analítica, siendo la única diferencia la posición del enunciado. ¿Qué quiero decir con esto? No hay un primera persona, no hay un apalabramiento, digamos que no hay un sujeto de la enunciación tan claro ni tan transparente como en la psicoterapia tradicional. Acá el arteterapeuta introduce una cierta distancia que implica proponer el pasaje de un discurso en primera persona, yo, a una producción en tercera persona, él, a través de la invención de ficciones. Obviamente por medio del lenguaje verbal y también de otros lenguajes.
Dentro de este marco terapéutico, la persona va a elaborar producciones complejas, que son parte de su proceso personal, y encuentran maneras de representar sus conflictos. Esto de encontrar maneras distintas de representar sus conflictos, que inclusive permiten que la persona diga cosas que ni ella sabe que quisiera decir, puede generar que el proceso se desarrolle, digamos, mejor o de manera más rápida. El rol del terapeuta va a ser acompañar en el recorrido simbólico de una producción a otra, hacer salir una y otra forma, que si bien está ahí, está de manera potencial, y lo que va a hacer es intervenir siempre con cierta prudencia en el lenguaje propuesto por el paciente. El trabajo a distancia, ¿sí? Porque no convoca tanto al habla de voz, permite aproximarse a la autenticidad que a veces solo es alcanzable por medio de un disfraz. Y más aún cuando la persona está muy habituada a un lenguaje pseudo-introspectivo. O sea, lo que quiero decir es que el hecho de que se introduzca una tarea en el medio genera una distancia entre el terapeuta y el paciente. Y esta distancia que se genera, porque ya no se obliga a la persona a hablar en primera persona, elimina muchas resistencias. El proponer una tarea que se va a realizar inocentemente, sin saber todo lo que puede verse o salir de ahí, hace que muchas de las cosas que están, digamos, reprimidas, suponiendo que se trata de una neurosis, puedan aparecer a la luz. Entonces va a ser el rol del terapeuta bastante específico en lo que es arteterapia, no va a ser igual que una psicoterapia tradicional, pero es como otra manera de llegar al mismo punto. Entonces, hablamos más de acompañamiento cuando hablamos de arteterapia. Por más que sea una psicoterapia más, aunque sea diferente de la tradicional, lo es, hablamos más de acompañamiento porque la manera en la que se produce todo este proceso no es tan incisiva. Entonces, hay similitudes y hay diferencias a una psicoterapia tradicional, pero lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente: cómo trabajar con el encuadre de arteterapia, para no caer en algo que en realidad sea una psicoterapia con el uso medio desmedido, medio desencuadrado de lo que es arteterapia. En primer lugar, hay que ser discreto y simplemente al principio conformarse con poder encontrar ciertas producciones, orientarlas en el sentido de que se puedan trabajar con mayor claridad. Esto no excluye la complejidad, pero para ir de a poco estaría bien con la simpleza que podemos encontrar al principio. Por otro lado, no tiene que caer en lo que es tan excesivamente fácil, o sea, tiene que rechazar lo que es excesivamente fácil: garabatos, dibujos copiados, historias sin desenlace, el estancamiento en un solo ritmo. No se trata de que sea algo artístico en el sentido de estético, pero sí hay que evitar que sea todo hecho así nomás. Tampoco hay que ser excesivamente complaciente, así como tampoco se tiene que ser demasiado intrusivo. Se tiene que intervenir, pero no para decir lo que hay que hacer en un rol directivo, sino para ayudar a llevar lo mejor y lo más lejos posible la forma producida. Solamente en el caso de que el paciente fracase se va a poder intervenir mínimamente igual para modificar un poco las condiciones de la producción para que pueda evolucionar si es demasiado repetitiva. Hay que explicitar y revelar los significados de las obras, pero de maneras que no sean directas. Es decir, que todo lo que sea una interpretación demasiado salvaje tiene que ser excepcional y permitirse solamente cuando ya casi que está ahí y hay que darle un empujón, pero ya está visto esto. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la configuración de la transferencia es muy especial, porque las dos personas se comunican a través de un objeto que representa el sujeto y lo concretiza.
El síntoma nunca debe atacarse directamente, como pasa en la reeducación o en las terapias más orientadas a lo cognitivo-conductual. Esto igual es algo que es válido para cualquier tratamiento prudente. No se puede atacar el síntoma desde el primer día, ni ir derecho al fantasma, a pesar de que desde el lado del terapeuta sea todo muy claro. Se tienen que respetar las defensas, se tienen que respetar las resistencias que genera el espacio. Ustedes piensen que es un espacio que se mueve en el simbolismo ambiguo y que va a sorprender tanto al paciente como al terapeuta. Hay que dejarse guiar por los colores, por la forma en la que se escribe, por las maneras en las que la persona se pone ante las consignas. Hay que dejarse guiar y dejarse organizar por esas producciones espontáneas. También hay que tratar de construir una narración de manera satisfactoria, o sea, con una continuidad narrativa y una descripción precisa de lo que sería el protagonista, el héroe, de sus acciones, de las pruebas por las que tiene que pasar. Piensen ustedes que en todo lo que es arteterapia, lo que se pone en juego es algo lúdico. Arteterapia no deja de ser jugar. Y el jugar en sí implica tomar una identidad que muchas veces es nuestro ideal y muchas veces es lo contrario. Y por lo tanto esa identidad, por más ficticia que parezca, no lo es. Entonces, poder identificar cuál es ese personaje que esa persona se armó o cómo se cuenta, va a ser siempre provechoso para la evolución de esa persona. Entonces, delimitar el espacio de la expresión imaginaria y el de la realidad, que se encuentra de nuevo al final de la sesión, permite delimitar el campo en el que se puede jugar con los miedos más arcaicos para que dejen de ser el objeto terrible, delirante, y llegar a la elaboración de un ritmo y posteriormente alcanzar el diálogo como forma de poder llegar a traducir la violencia interior en armonía y comunicación. Quiero decir, de una manera más sencilla, poder encontrar dónde está lo imaginario y dónde está eso de lo imaginario que en realidad es parte de la realidad, es lo que va a permitir que uno sepa hasta dónde intervenir y qué es lo que se está poniendo en juego. ¿Sí? Muchas personas, quizás al crear un personaje, al contar hacer el cuento terapéutico, que puede ser una herramienta, está hablando de sí mismo, más allá de que esté disfrazado por algo de ficción. Eso nos va a mostrar todo sobre la persona. Es prácticamente la manera más velada de desnudarse. Desde el otro lado esto se va a ver y nosotros vamos a saber bien con qué podemos jugar y con qué no, si es el momento para hacerlo o si no lo es. A través de lo que se crea, sea en un dibujo, sea en una historia, vamos a poder darnos cuenta de cuál es el repertorio defensivo, qué es lo que no está resuelto, qué es la parte niño que no se pudo todavía resolver ni integrar a la parte adulta. Piensen que estamos armando todo esto más pensándolo en el trabajo con adultos que con criaturas, y el poder conocer o tener panorama de todo esto que es la construcción del mundo interno nos va a dejar, digamos, un saber o un saber hacer con todo eso para poder pasar de esos miedos, de esas partes niño a partes adultas y a partes que involucren resolución de esos conflictos para que pueda salir de ese núcleo un poco psicótico que quedó ahí cristalizado y que impide de alguna manera la armonía interior y la comunicación con los demás, que es siempre lo más importante. Entonces, sintetizando, de alguna manera se trata de crear, cuando hablamos de arteterapia, ¿no? Se trata de crear puestas en escena que favorecen las declinaciones de la propia identidad a través de formas artísticas. Este proceso creativo, obviamente, provoca progresivamente la transformación del que está creando, que le va a atribuir sentido,
va a partir obviamente de sus dolores, de sus vivencias, de la agresividad, de la violencia interior, de las locuras, también de las alegrías, de la intensidad que tienen los ideales y el deber ser, las fuerzas más oscuras, las partes no resueltas, para hacer de todo eso un material para el desarrollo personal. A través de este proceso se incorpora entonces un movimiento propio de cada uno que va a tender a dejar de ser esa persona como condenada a un destino, para que pueda haber otra versión del sí mismo y otra versión de lo que yo soy y cómo yo me autopercibo y cuál va a ser mi futuro también. Entonces, la terapia, por su lado, pone el acento en la transformación positiva del sí mismo, lo que ya sabemos. Arte terapia, por su lado, intenta unir como las dos andaduras, ya que toca lo más propio de la condición humana. Se va a anclar en el individuo global, en lo espiritual, cuerpo, alma, todo lo que querramos, que a través de sus producciones va a tender a la representación, tanto de mitos individuales como de versiones también de lo más colectivo en lo que está inserto y quizás con lo que no está pudiendo lidiar. Bueno, nos vemos en el próximo video.